Nos encontramos en el Tecnológico de Monterrey realizando una investigación acerca de la corrupción académica. Estamos realizando esta investigación por medio de entrevistas a profundidad a maestros, alumnos y padres de familia de la comunidad académica. Por medio de esta investigación, buscamos conocer las variables que propician la corrupción académica, así como obtener una posible solución para esta problemática. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente cuando escucha el término corrupción académica? Lo primero que viene a la mente es, digamos, todos aquellos actos que influyen en la calificación de los alumnos y también quizá en el desempeño de los profesores. No sé cómo lo están enfocando, pero ambas cosas, digamos, me vienen a la mente. Tendría que ver con cuestiones, supongo, de alguna manera ilícitas o no transparentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo me imagino que eso tendría que ver posiblemente con copiar en exámenes, algo tan sencillo como eso, o cuestiones más complicadas de buscar obtener una calificación que no se merece a través de prebendas con su profesor o con alguna autoridad. Me imagino que ese tipo de cosas. Modificar resultados o de algún modo, digamos, tener un efecto sobre las calificaciones de los alumnos o en su desempeño por parte tanto de maestros como de... Pues yo creo que tiene que ver con copiar con exámenes, con darle algún incentivo al profesor, ya sea monetario o de cualquier sentido como para que te suba calificación o cosas por el estilo. Copiar en un examen o pasar el examen. Corrupción académica puede ir para mí desde un amplio muy grande, desde un ámbito muy grande, como corrupción académica individual, el hecho de buscar copiar o el buscar un acordeón o lo que sea. ¿Por qué? Porque al final lo que estás logrando con eso es corromper tu educación y es una corrupción académica. Por otro lado, también hay corrupción en unos niveles más altos, por ejemplo en un nivel educativo como sobornos, compra de materias o materiales, intercambio de datos, etc. Muchos lo relacionan como con copiar en un examen o hacer plagio, pero también pienso que podría entrar como tipo soborno, que sobornen a los profesores. Bueno, sí, tratar de sobornar a un profesor o el profesor intentando sobornar a los alumnos para conseguir una buena nota. Pues nada más eso, o también eso de vender tareas, sí, más que nada como vender tareas, no sé. Ay, no sé, me imagino cosas bien feas. Me imagino gente pasándose dinero para pagar exámenes y vendiendo drogas en la escuela y no sé, cosas eso. De cosas más grandes, muy grandes. Pues que hay sobornos de los alumnos hacia los maestros. Pues alumnos tratando de comprar calificaciones. ¿Cuál es su opinión respecto a la corrupción académica? Mi opinión. Pues yo creo que respecto a la corrupción, independientemente que sea académica o no, pues es algo que no debería existir. Es algo con lo que debemos combatir permanentemente. Solo en lo académico, yo creo que uno debe estar muy al pendiente de evitar cualquier tipo de conducta que no sea adecuada dentro de una institución, ¿no? O sea, puede ser una oficina de gobierno, puede ser una empresa, puede ser una escuela. Claro. En todos lugares hay códigos de conducta, a veces escritos, a veces no escritos, que refieren con puntualidad el comportamiento que se espera de la gente. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que esforzarnos por tratar de educar a la gente en términos generales para ser transparente, para no hacer trampa, para trabajar de manera consciente,
Pues que está bien en ciertas formas para poder así librar ciertas cargas que requieren la materia. Yo creo que a pesar de que no debería de existir, estamos muy conscientes de que existe y que es un fenómeno normal en la vida de nosotros, que somos estudiantes, y yo creo que debería haber ciertas campañas como para erradicarla o para tratar de controlarla. Que básicamente no debería de suceder, que si sucede es por algo, y seguramente si sucede es porque todas las partes lo permiten. La corrupción no existe si no existe quien la fomente. Es una opinión que se ve sesgada por mí misma, ¿sabes? Por mis juicios. O sea, porque sé que está mal, sé que la honestidad es muy importante, no solo en las áreas como estudiantiles, sino en el ámbito laboral. Deberías de desarrollarlas desde siempre. Pero, pues, a pesar de tener esa opinión, pues hay veces en las que todos caemos o no todos, pero muchos caemos en tipos de corrupción académica no tan exagerados como los que yo mencioné ahorita. Pues que es probablemente un mal que en cierto modo no es evitable, pero que digamos una escuela debe de tratar de minimizar mientras más sea posible. O sea, que los alumnos no deberían de hacerlo, pero sin embargo que pasa. Está mal porque no se les crea un hábito ni una responsabilidad al alumno si el maestro acepta un soborno y de ahí pues viene la corrupción. Pues yo pienso que cuando un académico está tratando de formar a las nuevas personas que van a traer los resultados al país, pues lo que menos piensa uno es que los está enseñando con corrupción, porque entonces vamos a llenar de corruptos al país. ¿Cuáles son las razones, en su opinión, por las cuales los alumnos copian durante los exámenes? Pues yo creo que son varias, ¿no? Una es que se sienten inseguros respecto a lo que saben, otra es que lo estudiaron, pero básicamente, hablando de corrupción académica, pues yo creo que lo fundamental es que el alumno quiere sacar una calificación superior a la que merece, digamos. Yo creo que eso tiene mucho que ver con lo que a través de su desarrollo individual las personas van aprendiendo. Si en el ambiente se escucha la idea de que el que no tranza no avanza, si como práctica social el alumno ve que en el ámbito ciudadano, en el ámbito gubernamental, incluso en el familiar, estamos rodeados de pequeños actos de corrupción, pues de repente supongo que a la gente se le hace normal, ¿no? Que si no estudió, pues pueda voltear y ver el trabajo de un compañero, una compañera, ¿no? Primero, porque no estudió. Ajá. Segunda, porque no repasa sus clases en las tardes, que ese es un hábito que les falta a muchos estudiantes. Pues muchas veces, es que depende mucho de los maestros. En ocasiones hay maestros que no saben cómo enseñar su materia de tal manera que a los alumnos les interese aprender y entonces, como no están motivados, pues se les hace muy fácil llegar y copiar en los exámenes. ¿Bajo qué situaciones consideras que se encuentra justificado copiar en exámenes? Cuando tienes varios exámenes el mismo día. Yo creo que cuando es una cuestión personal, que no pudiste estudiar por un problema realmente grave, cuando estamos, por ejemplo, en una situación personal y no se puede, o sea, no había manera de estudiar, entonces creo que eso es una excusa válida cuando el profesor es muy intransigente, cuando tienes muchas cuestiones, por ejemplo, cuando eres un alumno becado y de eso depende, pues creo que es una situación justificable.
Yo diría que no. A pesar de que las personas puedan justificarse, creo que a fin de cuentas sigue sin ser correcto. Entonces, digamos, más bien hay excusas bajo las cuales una persona cree que es más comprensible o que es más aceptable, pero no necesariamente significa que sea algo justificable. No creo que esté justificado. O sea, no, es que incluso si yo copio es como, pues no estoy justificándome, ¿sabes? Si un profesor me cacha y le digo como, no, profe, es que no estudié y estuve bajo estrés toda la semana y tuve 10 exámenes, es como, sí, pero estás copiando en el examen, ¿sabes? Entonces no creo que se justifique de ninguna manera porque al final estás haciendo algo que está mal. Pues la verdad yo pienso que no está justificado. No es justificación copiar en el examen porque pues hacen mal las dos personas, tanto el que copia como el que deja copiar, y si pues por algo están haciendo eso es porque no confían en ellos ni en lo que saben. Mira, en mi opinión no tiene absolutamente ninguna justificación. El por qué es claro, porque da igual lo que estés pagando, da igual lo que te esfuerces o da igual diferentes cosas. Si estás llegando a copiar al examen es por algo. Y si por ejemplo dices, no, es que, ¿sabes qué? Yo no pude estudiar, tuve unos problemas familiares. ¿Desde cuándo pudiste estudiar? Sería la primera pregunta que te haría. O si dijeras, no, es que, ¿sabes qué? Tuve 3 exámenes. Yo, por ejemplo, la semana pasada tuve 3 exámenes, la antepasada, 3 exámenes un día y no me fue tan bien, porque no me dio tiempo a estudiar. Y lo que me detuve a pensar una vez que terminé mis exámenes es, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué no puse más empeño desde antes? ¿Por qué no me preparé mejor? Porque estoy seguro que lo pude haber sacado. No es falta de capacidad, y si es falta de capacidad, no estás en la institución correcta para ti. Entonces no hay justificación. ¿Bajo qué situaciones te has visto en la necesidad de copiar? En varias, en temas que no aprendí bien o en cosas que se me dificultan bastante. Pues en bueno, sí he tenido así como situaciones que tal vez podría haber copiado o algo así por el estilo, pero la verdad es que no lo hago porque soy malísima. O sea, la neta no sé copiar, ni sé pasar respuestas, ni nada de eso. Entonces prefiero contestar el examen con lo que sé, o lo que sea que tenga que ser con lo que sé, aunque saque una baja nota, pero pues soy malísima. Yo no copio per se, pero lo que hago es sacar acordeones, esa clase de cosas, y no tengo las respuestas exactas de nada, ¿sabes? Lo que hago es poner cosas que me tengo que aprender de memoria, porque no me las sé de memoria. O sea, son la clase de cosas que tienes que aprender y aprender y aprender y aprender, y aunque las estudie 10 veces a la hora del examen se me van. Entonces tengo como ese backup, ese como respaldo, que ya si lo saco es porque ya de plano no lo encuentro en ningún lugar recóndito de mi cerebro y estoy bajo mucho estrés. Es como, bueno, acordeón time. Tuve un problema personal y no pude estudiar, y me dediqué en el examen a tratar de acordarme lo más que podía, y lo que no, pues hacer copia. Hasta el momento no he visto la necesidad de copiar en ningún punto de mi vida. He preferido irme al extremo en donde si se necesita reprobar para que yo aprenda, se reprobará y llevaré mis consecuencias, ¿no? Si ya sea, por ejemplo, el semestre pasado iba muy mal en mate, totalmente mi culpa, y terminé reprobando, y lo que sucedió es que la estoy pagando. Yo por mi persona conseguí el dinero, me esforcé y lo saqué para pagar mi materia, porque tampoco es justo que si me están dando un derecho o algo así, de pagarme una escuela sobre todo de este nivel, y más que de este nivel y de este precio, no es para que desperdicie su dinero, y si cometo un error, pues debo asimilarlo, ¿no? Supongo que en casos en los cuales una persona no ha estudiado o no, por ejemplo cuando hay exámenes sorpresa o cosas por ese estilo, en las que simplemente no tiene idea de qué es lo que va a hacer, digamos que es algo en lo que
en lo que pasa más frecuentemente. ¿Cuál ha sido su actitud para con los alumnos a quienes ha observado copiar en un examen? Puede variar. Okay. Es decir, ¿por qué puede variar? Porque de entrada, en cuanto me doy cuenta, les indico que los estoy observando y que me estoy dando cuenta de que están copiando, y ya no hace falta decirles, no copies, porque se da por hecho. En cuanto yo les digo, oye, Sandra, pon atención a tu examen nada más, pues ya Sandra, pon atención a su examen, o aunque nada más se dé cuenta que la estoy viendo en el acto de copiar, pues normalmente ya, y con eso basta, ¿no? Pero a veces también los dejo copiar un poco. ¿Por qué? Porque en ocasiones hago exámenes diferentes y yo sé, antes de decir que no copien, verifico si son exámenes diferentes y entonces los dejo copiar un poquito, ¿sí? ¿Por qué? La intención es clara, es que si de verdad están copiando y no están dando cuenta, pues que ellos mismos sepan las consecuencias de copiar, es decir, que pueden fallar. O sea, digamos, es un poco también la cuestión didáctica. Yo creo que los maestros siempre nos movemos en la cuestión de enseñar, ¿no? En el sentido de que puede que te diga que no copies, estás copiando mal, y en vez de beneficiarte te estás perjudicando, ¿sí? Yo normalmente desde el inicio del curso hago la recomendación, ¿no? Sean honestos, este es un proceso de formación para ustedes. Traten de evitar ese tipo de situaciones. Cuando llego a percatarme, pues normalmente voy como en el teatro, ¿no? Primera llamada, ¿no? Para que se dé cuenta el alumno de que se le está sorprendiendo, pero se le está tratando de brindar la oportunidad. Guarde ese dispositivo electrónico. Y si es una actitud que persiste, bueno, pues entonces se le puede incluso cancelar el examen. No he tenido necesidad de llegar a hacer eso. Sí. O reportarlo directamente a la... ¿Y qué medidas ha tenido que aplicar para con los alumnos que cometen corrupción académica? Bueno, hasta el momento no ha sido tan grave, ¿no? En el sentido de que normalmente, por ejemplo, cuando pido trabajos escritos, normalmente pido avances y casi siempre uno logra detectar cuando están incurriendo en plagio. Cuando son versiones preliminares, normalmente, digamos, no voy y los acuso, ni tengo prácticas persecutorias, sino que los hago conscientes de que si es una versión preliminar y ya está presentando plagio, que eso no debe pasar en ninguna versión, pero que ya que es preliminar, pues hay oportunidad de rectificar, que lo tomen mucho en cuenta. Y claro, en el caso de los alumnos de aquí del TEC, pues les recuerdo que hay un reglamento que tiene que ver directamente con el plagio, ¿sí? Y bueno, normalmente las medidas que tomo siempre son de índole formativo, que es lo que yo creo que hay que hacer antes de perseguir, digamos, como si fuera un delito. ¿Qué actitud cree usted que deberían adoptar los padres cuando se enteran de que su hijo ha cometido corrupción académica? Pues primero que nada, de aceptación. En segundo, no una represalia, sino tratar de ver por qué se dio. ¿De qué manera han sido penalizados amigos con deshonestidad académica? Por ejemplo, este semestre sí tuve una clase donde la Miss nos regañó, bueno, de forma general, por una tarea que dejó, pero al final de la clase hablamos con ella y lo único que ella les iba a hacer a los chicos que, bueno, cometieron plagio, porque fue plagio, dijo que a ellos les iba a poner 0, ¿no? Que, bueno, pero como nos regañó de manera general, todos pensamos que todos habíamos cometido el plagio, pero ya nos dijo que no, que solo eran unos cuantos y que no les iba a poner el DA porque no quería llegar como tan lejos a estas alturas del semestre, que solo era una tarea. Pero sí, en la mayoría de los casos, nada más les anulan el trabajo con 0, pero sí he sabido como de 2 compañeros cercanos donde sí les han puesto deshonestidad, o que se han ido como
muy lejos. O sea, bueno, no sé, con directivos pues que los han regañado. Realmente no he tenido un caso en el cual haya habido una penalización. No sé si porque no se hayan dado cuenta o no sé si porque simplemente supongo que el maestro no consideró que era tan grave la falta o no sé, pero no se ha dado el caso. Pues a un amigo le rompieron su examen enfrente de todo el salón. Les han puesto de A, los han sacado del examen y nada más les han contado como lo que llevaban del examen. Y bueno, hay veces en las que como es primera llamada o algo así, es como, oh, te estoy viendo, pásate aquí adelante y ya, y lo vigilan mucho y así. Pues he visto muchas cosas. He visto desde que no se les penaliza, porque también lo he visto, e inclusive que el profesor es permisible al copiado, pero me parece mal. He visto situaciones en las que se rompe el examen, lo cual romper el examen es un poco humillante, porque es decir, no te preparaste o lo que sea, y es humillarlo enfrente al salón rompiendo el examen, también lo considero que está mal. He visto situaciones de se te pone 0, que es lo que debería hacer, no lo estudiaste o tal vez estudiaste lo suficiente, pero es que no puedes comprobar qué tanto copió o no copió hasta ese punto. Si lo ves en el momento que saca por primera vez el acordeón, digamos es el minuto 1 y justo está sacando el acordeón y alcanzó a responder algo antes, tal vez se lo tomaría en cuenta, pero a partir de ese minuto, yo como profesor en ningún momento le daría el privilegio a tener una calificación por la cual no se esforzó. ¿Podría comentarnos sobre casos en los que los alumnos ofrezcan sobornos a los profesores para pasar la materia? Aquí en el TEC no. Desde que yo estoy aquí, años y años, nunca he sabido de ningún alumno y de ningún profesor que, digamos que ni siquiera como como sospecha, ¿no? Lo digo porque, contrastándolo con mi experiencia en otras escuelas, sí, a veces es un secreto a voces, como se suele decir, que tal maestro cobra por pasar la materia, o que algunos alumnos han dado dinero o algún regalo, alguna dádiva a los profesores. Y aquí en el TEC o no pasa o son muy discretos. ¿Qué opinas respecto de que los alumnos sobornen a un profesor para pasar la materia? Eso yo creo que sí está muy mal. Bueno, eso es una tontería. O sea, uno gastas dinero en una cosa, o sea, gastas dinero para algo que o pudiste haber estudiado o pudiste haber buscado otras maneras. 2, si el profesor lo acepta, habla muy mal de la institución, ¿sabes? O sea, y no que cuando los contraten digan como, ¿sabes qué? Este vato va a ser corrupto porque le hizo sus exámenes psicométricos. O sea, obviamente los de la escuela no lo van a saber, ¿sabes? Pero habla mal de los profesores que tienen la institución al final de todo, ¿no? No por la institución, sino por ellos mismos. Y o sea, siquiera que lo intenten, el verte rechazado y esa clase de cosas, o sea, el profesor nunca va a poder confiar en ti jamás. Y bueno, por parte de los profesores es una cosa terrible porque se supone que son profesionales y están ahí para tratar de que las cosas se cumplan, ¿sabes? O sea, son figuras de autoridad. Entonces las figuras de autoridad no deben de romper tanto con lo que debería de cumplir una figura de autoridad, ¿sabes? O sea, todavía los chavos y así, pues vale, ¿no? Somos chavos X, como dicen. Pero que los profesores hagan esa clase de cosas me parece terrible porque son el ejemplo a seguir que tenemos nosotros como profesionales de nuestra área. Creo que no es justificable, que no se debe de hacer y que justamente si el profesor acepta es una cuestión ética bastante grave. No estoy de acuerdo. Ni por parte del alumno ni por parte del profesor. Es que son de lo peor. Pues sí, la verdad es como lo peor, tanto un alumno sobornando a un profesor como un profesor sobornando a los alumnos. Uy, es un tema grave. Es un tema grave porque si existe el soborno como tal, significa que lo están permitiendo en todos los niveles. Lo está permitiendo el alumno al pagar. Lo está permitiendo el profesor al recibir y lo está permitiendo el instituto al no cuidar esos aspectos.
Entonces es una situación sumamente grave porque estás dejando que todo se haga trizas. ¿Podría comentarnos posibles medidas que opine usted puedan disminuir la corrupción académica? Medidas. O sea, bueno, tendríamos que ver los diferentes aspectos que incluyen o que podemos tipificar como corrupción académica, ¿no? Yo creo que lo principal, y la verdad es que puede parecer rollo, pero yo creo que no es. Yo creo que lo principal es vivir en un ambiente en donde no se practique la corrupción, donde no sea permitido ni siquiera insinuarla. Es decir, vuelvo al caso del TEC de Monterrey. Algo que se nota mucho aquí es que ni siquiera se insinúa. O sea, llega a haber un alumno, un profesor que alguna vez por una broma lo llega a hacer, pero hasta donde yo percibo el ambiente ni siquiera lo permite, ¿sí? Y yo creo que se hacen muchas cosas, o sea, respecto a copiar, respecto a cobrar, ¿sí? Pero hay otras prácticas, yo no sé si está grabando o no. Yo espero que sí. Yo espero que sí. Hay algunas prácticas que están en un límite, digamos, entre que parecen éticamente cuestionables o no, ¿sí? Y lo que más próximo he visto aquí es cuando algunos alumnos de equipos representativos les ayudan de más para mejorar sus calificaciones o para quitarles faltas, digamos, para saltarse ciertas normas, ¿no? Porque son representativos, qué sé yo. Yo creo que eso sí está en un límite así entre si es corrupción o no, ¿no? Porque es cuestionable que algunos alumnos les den preferencia o que manipulen el reglamento para beneficiarlos académicamente, precisamente. Entonces, bueno, yo creo que las medidas que deben tomarse son de diferente tipo, según cada caso. Y la del ambiente yo creo que es algo importante porque, pues, al final de cuentas es eso. La práctica ética es eso, es una práctica. ¿Se vive o no se vive? O sea, lo demás son puros rollos, ¿no? Yo creo que un esquema que es fundamental es no poner al alumno en la situación de desesperación donde tenga que recurrir a este tipo de cosas. Si uno va notando desde la primera evaluación que hay gente que se le está dificultando, pues puede abrir el margen para decir, a ver, si quieren contribuir con una tarea extra, con una presentación en clase para mejorar su calificación, la puerta está abierta, así que lo podemos hacer. Yo creo que ese tipo de cosas ayuda. Muy bien. Entonces ya los chicos no se sienten tan desesperados, ya saben que pueden tratar de compensar para mejorar su promedio, que al final de cuentas parece ser lo que les preocupa. Pues igual y sí siendo más severos con los castigos, o sea que si de verdad alguien hizo un plagio de verdad muy fuerte, o que si se sabe de alguien que, bueno, que está sobornando con dinero, o que de verdad están, bueno, lo están practicando, pues que de verdad como que sí las autoridades de arriba hagan algo para detenerlo, porque muchas veces así los mismos alumnos por quedarse callados también, pues no hace nada, así de no manches, ¿qué tal si la agarra contra mí el profe? O ¿qué tal si fulanito va y me acusa? O cosas así. Entonces, por eso ya no hacemos nada, pues como por temor a que nos cachen y que de verdad nos vayan a sancionar. Pues primero que nada es la labor que viene de casa, en el que el hijo o alumno se responsabilice de sus obligaciones y sus deberes, y pienso que esto evitará la corrupción educativa, porque si el alumno crea el hábito de estudiar, de ser responsable con sus trabajos, entregar en tiempo y forma, no creo que tenga ningún problema para obtener una calificación, y no se ve la necesidad de tener que ir con un profesor
para poder sacar una calificación y ofrecer algo. Pues siempre que en casa los papás den la guía a los hijos, se debería de disminuir. Y en la escuela yo creo que también es importante que los maestros no tengan siempre el mismo examen, porque entonces ya se sabe, es el examen de fulanito, ya se sabe que siempre saca el mismo examen, y los alumnos recurren a los que ya llevaron la materia en semestres anteriores y copian de esta manera, o sea, repiten ese tipo de actitud de conseguir las claves de semestres anteriores.